Vamos a deducir entonces ahora la transferencia de calor en diferentes dimensiones para el caso de conducción. Ya analizamos para una sola dimensión, vamos a ver ahora la generalización para diferentes direcciones. Les voy a proporcionar las ecuaciones. El primer caso que vamos a analizar son las coordenadas rectangulares, en donde tenemos ahora, de acuerdo a esta figura, tenemos tres direcciones. Como tenemos tres ejes, X, Y, Z, como se ve acá abajo, X, Y, Z, la transferencia de calor la podemos considerar en los tres ejes. Al decir multidireccional, me refiero a todos los ejes de coordenadas. Por ejemplo, hay transferencia de calor en el eje X, que iría a lo largo de este vector. En el eje Z, de abajo hacia arriba, que iría así. O en el eje Y, de adelante hacia atrás. Esta es la cara frontal, esta es la cara trasera. Entonces, esa transferencia de calor se analiza exactamente igual de manera independiente para cada dirección. Para la dirección X, para la dirección Y, para la dirección Z. Entonces, si recuerdan, para el caso de una sola dirección, nosotros teníamos esta ecuación de la izquierda solamente, este término, derivada parcial de X respecto a, derivada parcial respecto a X, de conductividad térmica por derivada de temperatura respecto a X. Esto representa la variación de temperatura con respecto a la variable X, considerando K constante. Aquí la K, más bien si la considero constante, la puedo sacar de la ecuación. Este es el caso más general, donde K sí depende de X, puede depender de Y, puede depender de Z. En una sola dirección solo teníamos este término. En otras direcciones yo añado este término para Y, este término para Z. Este sigue siendo la cantidad de energía generada por unidad de volumen. Yo tengo aquí densidad por capacidad calorífica del material, por la variación de temperatura respecto a tiempo. Entonces, esta ecuación representa la variación de conducción de calor en coordenadas rectangulares, generalizada. Ya si tenemos la K constante, vimos que la podemos sacar de la ecuación. En todas estas ecuaciones la podemos sacar y luego dividir todo entre K. Recordemos que también es común que se exprese en términos de alfa. En términos de alfa, recordemos que alfa es la difusividad térmica y se define como el cociente de la conductividad térmica entre la densidad del material por la capacidad calorífica del material. Si yo considero la ecuación general de acá arriba, que la conductividad térmica es constante, yo la puedo sacar de este símbolo de derivación. Entonces lo saco en todos. Y finalmente yo puedo derivar todo entre K. Aquí me quedaría, si yo divido entre K, aquí también puedo dividir entre K, puedo dividir entre K, puedo dividir aquí entre K y puedo dividir aquí entre K. Entonces, en estos términos anteriores se elimina la K, por eso me queda nada más este gradiente, segunda derivada de temperatura respecto a X al cuadrado, igual para Y, igual para Z, y densidad por capacidad calorífica entre K es la inversa de la difusividad. Entonces, si considero conductividad térmica constante, esta es la ecuación a la cual voy a llegar. Esa ecuación se llama ecuación de Fourier-Biot. Básicamente es la transferencia de calor por conducción multidireccional, considerando conductividad térmica constante. Entonces, esta es la ecuación.
Esto para el caso de coordenadas rectangulares. Si consideramos coordenadas cilíndricas y esféricas, va a cambiar. Entonces, en este mismo caso, yo tengo esta relación. En este mismo caso vamos a considerar lo siguiente. Esta ecuación que acabamos de deducir aquí, la ecuación de Fourier-Biot, la vamos a pasar acá. Esta es la ecuación de Fourier-Biot, que recordemos aplica para conductividad térmica constante. Existe un operador que me permite referenciar esta operación. Noten que esta operación sigue una congruencia matemática. Es la segunda derivada respecto a cada eje de la función temperatura. Entonces, por motivos de notación, vamos a utilizar el operador laplaciano. El operador laplaciano representa precisamente esta razón de cambio. Esta razón de cambio representará para una función f. Pensemos que tenemos una función f que es función de 3 variables, por ejemplo, x, y, z. Para esa función, el operador laplaciano se escribe así. Esta letra que se llama nabla representa el laplaciano. Digamos, es la segunda derivada con respecto a cada una de las variables sumadas término a término. El laplaciano de la función f de 3 variables es la segunda derivada parcial de f respecto a x, más la segunda derivada parcial de f respecto a y, más la segunda derivada parcial de f respecto a z. Eso es el operador laplaciano. Entonces, es común que esta ecuación, por ejemplo, se escriba así. Si partimos de la general, si yo considero conductividad térmica K constante, llegamos a esta ecuación. Si yo considero además de conductividad térmica que no hay generación, yo puedo eliminar este término. Y si además elimino ese término, entonces este es 0 cuando no hay generación. Generación de calor en el cuerpo. Entonces yo puedo reacomodarla de esta manera, que sería la derivada de temperatura respecto a tiempo igual a difusividad térmica por la suma de estos términos. Esto es precisamente el operador laplaciano. Cuando yo tengo además estado estacionario, yo puedo eliminar esta variación de temperatura respecto al tiempo. Entonces me queda simplemente que el laplaciano de temperatura es igual a 0. Entonces básicamente esto que está entre corchetes igual a 0 representa la conducción en coordenadas rectangulares en estado estacionario sin generación de energía. Entonces esto se simplifica de manera sencilla por la definición de este operador denominado laplaciano. Entonces, en coordenadas rectangulares, a partir de la ecuación de Fourier-Biot, generalmente se presentan 3 casos especiales. Régimen estacionario, es decir, cuando el término de temperatura respecto a T es 0, se llama ecuación de Poisson, y esta es la representación. En régimen transitorio, pero sin generación de calor, nosotros eliminamos esta generación. Esto representa generación. Esa ecuación se llama ecuación de difusión. Y en régimen transitorio, pero sin generación, es la ecuación de Laplace. Precisamente porque nos dice que el laplaciano de temperatura es igual a 0. Estos son los principales 3 casos de conducción en coordenadas rectangulares.
Vamos a ver ahora cómo... Profe, disculpe una duda. Antes, no sé, bueno, a lo mejor estoy entendiendo mal, pero el tercero dice régimen transitorio y no tiene variación con Generación. respecto al tiempo en la ecuación. No sé Así si lo es. esté viendo mal o entendí mal. ¿No sería estacionario porque no varía con respecto al tiempo en la ecuación de la Razón. derecha? Sí, de hecho estos deben estar al revés. Sí, tiene razón. Estacionario es cuando... Ok, sí, tiene razón. Este sí es estacionario sin variación con el tiempo. Esto vamos a corregir. Debería de ser también estacionario. Estacionario, porque eliminamos el término de variación de temperatura con el tiempo sin generación. Eliminamos entonces esos dos. Sí, tienes razón, gracias. Ese sería entonces régimen estacionario sin generación de calor. Y se Sí, llama profe. ecuación de Laplace porque podemos simplificarla utilizando el operador laplaciano. Ok, gracias. Vamos a continuar ahora a la parte de coordenadas cilíndricas. Básicamente esta es la ecuación en coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas consideramos un volumen de control. Es un volumen de control a lo largo del eje X, Y, Z. En este eje, nosotros vamos a representar las coordenadas de cualquier punto de este volumen de control en términos de tres coordenadas. Ya vimos que es el radio, este radio, es el ángulo con respecto al eje X y vamos a considerar también el eje Z. Entonces el eje Z es la otra coordenada. Entonces básicamente este volumen de control representa una porción del sistema. Si nosotros planteamos la ecuación en coordenadas cilíndricas para la transferencia de calor por conducción, vamos a obtener esta relación. En una sola dimensión teníamos el primer término, pero ahora lo expandimos a los otros términos. Este sería en la dirección R, este sería en la dirección phi, es decir, así. Este término sería en la dirección Z de arriba abajo. Este sigue siendo generación y este es la variación de temperatura respecto a tiempo. Y bueno, si queremos convertir de coordenadas rectangulares, si tenemos coordenadas cilíndricas y queremos convertir a rectangulares, podemos utilizar estas ecuaciones que provienen del análisis trigonométrico de estos puntos. X, por ejemplo, si yo tengo los datos de la magnitud del radio y la magnitud del ángulo phi, se puede calcular como R coseno de phi. Y se calcula como R seno de phi y Z no tiene variación. Esto sería en coordenadas cilíndricas. Finalmente, en coordenadas esféricas, igual consideramos un volumen de control que puede variar en tres ejes. Ahora yo tengo una coordenada radial, una coordenada angular en el eje entre X y otra coordenada angular que se llama teta. Esas tres coordenadas representan las coordenadas esféricas. Y de igual manera, para poder convertir de esféricas a rectangulares, puedo aplicar estas ecuaciones. Entonces, en una sola dirección, nosotros habíamos planteado el primer término en la dirección solamente radial. Sin embargo, si yo lo quiero aplicar en las direcciones phi y teta, yo necesito cambiarlo. Aquí, por ejemplo, me quedaría 1 entre x cuadrado o 1 entre y cuadrado. De aquí sale. Esto es 1 entre r cuadrado seno cuadrado de teta. Y todo esto representa la transferencia de calor por conducción a lo largo del eje phi. Esto igual, pero a lo largo del eje teta. Entonces adicionamos esos términos. La generación permanece aquí
igual y el término de la acumulación de calor permanece igual. Esta es la variación de temperatura con respecto al tiempo. De igual manera, podemos tener varios casos. Si yo considero que K es constante, la puedo sacar de cada una de estas derivadas. Y si yo considero también que no hay generación, yo puedo eliminar el término de generación. Si considero estado estacionario, yo puedo eliminar el término de cambio de temperatura respecto al tiempo. Entonces, en diferentes ejercicios, vamos a ver cómo aplicar estas ecuaciones generales y reducirlas para poder modelar ese sistema. Esto va a ser entonces en los 3 ejes de manera multidireccional.